Alejandra, qué gusto que esté en este programa, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, para mí es el honor y el placer estar acá con todos ustedes. Bueno, y a usted no la deben intimidar para nada las cámaras, las luces, porque está acostumbrada a ellas, ya que ha sido modelo, se ha desempeñado como modelo, ¿no? Sí, 10 años de mi vida modelando. Claro, sí, ya uno se acostumbra. Aquí veía en esta revista algunas fotos suyas, y Sí. es que ha sido imagen de muchas empresas. De muchas empresas, para muchos países, para muchas marcas, ropas exterior, deportivos, pijamas, de todo. Ajá, y fue algo muy interesante, usted fue Chica Águila Sí. en el 2006. En el 2006, así es. Fue una experiencia muy bonita, pues donde compartimos todo un año de experiencia con Bavaria, y fue algo muy bonito porque fue mucha entrega a las personas, el contacto con la gente, de todas maneras fue muy bonito. Bueno, ¿y por qué a muchas modelos les interesa tanto llegar a ser Chica Águila? ¿Por qué? Digamos que Bavaria es una muy buena plataforma para las modelos, ¿cierto? En cuanto a su carrera profesional. Entonces, eso es como un tope que le da a uno más distinción dentro del modelaje y dentro de las categorías también, de los catálogos y de lo que se hace profesionalmente como modelo. Alejandra, ¿y qué hace una Chica Águila? Bueno, una chica águila básicamente es como representar la alegría, como de las personas, de la gente, el entregarse, pues la cerveza, ¿cierto? Como darle altura a la cerveza y poder como interactuar con las personas, básicamente es eso. Entonces estar en carrozas, en los pueblos, en las fiestas, pues más que todo costeras, entonces es una experiencia muy bonita de alegría. Y da, supongo que mucho goodwill, lo decíamos, mucho goodwill y buen dinero, ¿no? Sí, claro que sí, sí. ¿Usted soñó, o Alejandra, perdón, usted soñó de niña con ser modelo o esto se le dio así de un momento a otro? Sí, la verdad, a mí me gustaba mucho, pues de hecho yo empecé a estudiar enfermería, pero no, la verdad cuando empecé como en las prácticas y en las cosas, soy muy sensible como a la parte del dolor, entonces no, pero nunca en mi vida pensé en ser modelo. Ya la vida me fue llevando a trabajar primero como promotora para eventos y para marcas, promocionando marcas como Bavaria, también marca de cigarrillos y todo lo que la sociedad te ofrece pues para hacer imagen, y ya de ahí empecé con Chicas Águila, y de Chicas Águila ya empecé como toda mi carrera profesional. Estudió solo el bachillerato, ¿no? Sí, hasta el bachillerato, sí, porque ahí empecé a trabajar, porque mi mamá pues fue madre soltera, yo soy hija de padres separados, entonces pues desde pequeña, desde que estudiaba en el bachillerato, siempre pensé pues como en tener ingresos para poderla llevar a mi mamá y también para solucionar como todas mis cosas básicas. ¿Qué puertas le abrió a usted el modelaje? Del modelaje muchas, pues la primera fue Bavaria, que de ahí empezó pues ya mi carrera profesional. Ya después de Chicas Águila empecé a trabajar para muchos catálogos, como te digo, ropa exterior, ropa interior, vestidos de baño, deportivos, para muchas marcas, para muchos países, empecé a viajar mucho, fue un tiempo de mucha actividad. ¿Tenía algún, digamos, algún reparo, algún escrúpulo para hacer fotos, digamos, un poco atrevidas? En ese momento uno empieza como, o sea, yo como veía mi cuerpo como algo artístico, ¿cierto? Como una expresión artística. Entonces, cuando a mí me pasaron una prenda, pues podría ser ropa interior o vestido de baño, y yo me ponía esa prenda, yo pensaba era en vender la prenda. O sea, yo en ese momento no pensaba como en el reparo del cuerpo, ni el pudor, ni nada de eso, sino que lo veía más de una parte profesional, como una parte artística. Entonces, pues yo ahorita veo eso, pero en ese momento no, en ese momento pensaba que es algo normal, estoy vendiendo simplemente una prenda y soy la imagen de esa marca y ya. No se me pasaba absolutamente nada más por la mente. Usted dice que pudo haber llegado a ser la mejor modelo, de quererlo, pero a usted Dios le cambió el camino, sí, ¿cierto? Total. A usted le cambió la vía, y de eso es lo que vamos a hablar en este programa. Pero antes le preguntaba lo de las fotos, porque usted posó para una revista que tiene muchos seguidores dentro del público masculino, sí. Y luego se arrepintió de esas fotos. ¿Qué pasó? Sí, pues la verdad, pues en ese momento, como te digo, el cuerpo es una parte artística, ¿cierto? Que pues que algunas personas, pues algunas mujeres tienen como ese don, ese talento, y la vida me llevó a eso. Entonces fueron unas fotos más, pensaba yo, pero en el momento pues de hacerlas, la verdad para mí fue algo un poquito incómodo, no sé, yo creo que ya el Señor ya estaría como obrando en mi corazón, en mi interior, pero sí es algo pues de lo que no me arrepiento, porque de todas maneras pues es una Alejandra vieja, ¿cierto? Ya no es lo que está ahora. Exactamente, pero sí, es algo que para mí fue muy fuerte. De hecho ha sido una de las cosas que pues a mi parecer me afectaron un poquito más.
uno de los momentos más más difíciles y dolorosos sí. por los que ha pasado. Tengo entendido que lloró y lloró Sí, después muchísimo. de hacer esas fotos. Muchísimo, sí, la verdad sí. Pero ya después de yo haberlas hecho, yo dije, bueno, listo, pues ya lo he hecho pecho, como se dice, y bueno, fue algo que yo hice no por malicia, porque también hay que pensar que yo lo hice más como porque en ese momento pues es la carrera, el cuerpo es arte, así como el mundo te lo vende, ¿cierto? Porque una cosa muy diferente es como uno piensa, como piensa el mundo, como piensa Dios. Y ya la parte de Dios ya la fui formando a través del conocimiento de nuestro Señor. Y te vamos a llegar a ese punto. Pero antes, a ver qué situaciones, por qué experiencias pasó Alejandra como modelo. Bueno, el modelaje es una carrera muy bonita, es un arte muy lindo sabiéndolo manejar. Lo que pasa es que la mayoría de modelos de pronto hay muchas tentaciones en el mundo, ¿cierto? Hay muchas propuestas y son propuestas supuestamente buenas y a lo largo pues son propuestas que siempre tienen una segunda intención. Yo la verdad pues siempre fui un poquito aparte como de la vida social, casi nunca salía porque pues el trasnocho no me ha gustado mucho, tampoco como el tema de licores y como vicios pues nunca los tuve. Siempre fui muy retraída de la parte social, pero de todas maneras es como eso que te está exigiendo siempre, como el tener que interactuar con muchas personas que de pronto siempre no tienen buenas intenciones. Entonces es haber caído, por ejemplo, una vez me tocó viajar a México, eso fue engañada, pues, pero gracias por la misericordia de Dios estoy bien, y fui supuestamente a una oportunidad que había pues en la parte profesional como modelo y era pues algo totalmente disfrazado. Entonces, bueno, cuando yo fui allá me dijeron ya lo que era realmente, yo les dije, no, esto no, yo no necesito esto, yo quiero trabajar, como siempre lo he hecho, y me devolví para Medellín. Entonces, pero son, así como esas situaciones fueron muchísimas, las cuales fueron marcando en mí cierto de temores. Entonces, porque yo siempre decía, bueno, yo quiero trabajar porque pues quiero ayudarle a mi mamá, a mis abuelos, que mis abuelos fueron una parte fundamental en mi vida, mis abuelos y mi mamá, ellos siempre lucharon por mí y era siempre querer dar eso mejor de mí, no tanto de Dios, porque en ese momento pues yo tenía al Señor como mero conocimiento, no como experiencia. Ahorita que yo lo vivo como experiencia, digo, el Señor me salvó de muchas cosas, de las cuales pude haber caído, pero bueno, ya gracias a Dios, no. Entonces son las oportunidades que el mundo te brinda, que son cosas pues supuestamente buenas, pero en realidad pues son cosas con segundas intenciones que te llevan a ti a tomar otros caminos, que no solamente el modelaje es una manera de salir adelante, sino también es un arma de doble filo en cuanto a lo que eres tú y a tu integridad como mujer. ¿Qué presiones concretamente llegó a usted a sentir dentro de este campo? Sí, tener que siempre estar complaciendo las personas que hay a tu alrededor, porque entonces si tú no complaces las personas con lo que te exigen, entonces tú no eres aceptada. Entonces es eso, o sea, el tener que renunciar a lo que yo soy o a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero reflejar, por tener que reflejar lo que las personas quieren ver a tu exterior. Entonces eso siempre causaba como muchas contradicciones en mi vida. Porque para mí el modelaje fue algo muy bonito y bueno, y no me arrepiento y salí adelante con muchas cosas y hay cosas muy buenas, pero también me quitó mucho, me robó mucho en la parte de la pureza, en la parte como de ser genuino, ¿cierto? De la parte genuina, de lo que el Señor hace en tu corazón y empiezas a disfrazar un montón de cosas que simplemente lo que hacen es esconder lo que el Señor hizo de ti. ¿Qué tan vanidosa? Sí, muy vanidosa. Claro, sí, como mujer uno siempre quiere estar bonito, para salir a la esquina tenía que estar súper bien organizada. O sea, el Señor, no es que el Señor quiera que uno se mantenga pues desarreglado, digámoslo, no, sino que la belleza que el Señor pone es una belleza muy diferente, ¿cierto? Porque uno debe ser impecable, porque el Señor le gusta eso, tanto hombres como mujeres impecables, tanto en la parte espiritual como en la parte física. Pero entonces ya esta parte era más mundana, ¿cierto? Más como a lo que yo tengo exteriormente sin importar lo que haya en mi corazón. Entonces, como te decía, siempre es complaciendo lo que las personas, como que a lo que el mundo te va exigiendo, no como tú te sientas realmente bien. Bueno, por cierto, que usted es muy afortunada, que dice que nunca tuvo que preocuparse ni por dietas ni por nada, porque nunca aumenta de peso, se mantiene tal cual, ¿no? Sí, yo sí, en ese sentido, sí, el Señor me ha dado pues esa garantía. Pero sí, pues obviamente el deporte es muy bueno por salud y yo obviamente pues lo recomiendo muchísimo, pues el deporte es, pero de todas maneras no ir tampoco más allá como de querer estar bien en la parte de salud, sino siempre exigir al cuerpo pues que tengas siempre que estarte matando 1000 horas en el gimnasio para complacer cosas que ni siquiera son para ti sino para los demás. El caso, Alejandra, es que usted llegó a cotizarse muy bien como modelo, a tener la posibilidad por los ingresos que recibía, de comprar lo que quería, viajar donde deseara, darse lujos, en fin. Pero usted
no se sentía para nada satisfecha. Esa vida completa para muchos, para usted no significaba Sí, tanto. ahí es cuando yo digo, cuando las personas dicen, bueno, si yo tengo esto yo sería feliz, si yo tuviera belleza yo sería feliz, si yo tuviera la oportunidad de viajar yo sería feliz, y yo estoy para decirles, no, es Dios. Entonces en ese momento yo tenía muchas puertas abiertas, tenía muchas posibilidades, pero era un vacío en mi corazón que no se llenaba con nada. Yo llegaba a mi casa a llorar, tanto que mi mamá me decía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué no sales? Porque aparte de todo siempre fui muy retraída como de la parte pues social, como del compartir, y era ese mismo vacío que me llevaba a no saber qué entregar, porque yo quería entregar mucho que había en mi corazón muy seguramente escondido, lleno de máscaras y de muchas cosas que yo no había identificado. Entonces eso me llevaba a ser muy retraída y llegar a mi casa a desahogarme con llanto, y era un llanto que no paraba, era unas ganas de no querer vivir. O sea, es absurdo, ¿no? Teniendo todo o sea, a su favor, teniendo una carrera bonita, dentro de lo normal bonita, tener pues mis cosas, mi apartamento, tener mi vehículo, tener mi familia, tener la oportunidad de viajar, tener la oportunidad de comprar lo que yo quisiera. Y era Admiradores por todas partes, y era ese vacío en mi corazón que no se llenaba con nada. Además que lo más peligroso es que yo supuestamente pensaba que pues estar con Dios, ¿cierto? Porque es muy diferente creer en Dios a uno pues compartir con Él y ya bueno, ya como tener la vida que el Señor quiere para ti. Pero en ese momento yo no lo veía así, yo en ese momento pensaba que estaba con Dios y sentía ese mismo vacío. Entonces era como el querer buscar algo que no sabía dónde buscarlo, porque yo decía, ya tengo como todo. O si de pronto la vida simplemente es pasar los días, tener momentos felices, momentos placenteros y llegar a mi casa mal, a llorar. De pronto uno se acostumbra a tener esa vida, digámoslo así, mediocre, ¿cierto? Donde solamente vives el día y bueno, compartes, pero en realidad no estás dando lo mejor de ti, sino simplemente estás dando lo que en el momento tienes. O sea, Dios, como decía ahora, era solamente un conocimiento, no una experiencia. Sí, porque desde siempre yo fui criada pues por mis abuelos, que ellos obviamente pues son católicos y obviamente pues no es responsabilidad de ellos, sino que obviamente ellos te enseñan de Cristo, de María, te enseñan de ir a una Eucaristía, pero ya la experiencia ya es personal de uno, ¿cierto? El querer buscar más allá de simplemente conocer que hay una Eucaristía, conocer de Dios, conocer de la Virgen María, tener la experiencia de poder disfrutar de su amor, eso va mucho más allá de formas, sino simplemente de vivencias en el corazón. Por cierto, cuando usted tenía 5 años, usted sentía vértigo pensando en Dios. ¿Por qué? Yo siempre, me pasaba algo muy curioso. Yo todas las noches me acostaba y bueno, hacía el angelito de la guarda, porque siempre, como te digo, siempre creí en Dios, pero pues fue algo pues muy superficial. Y me ponía a pensar, si Dios creó el mundo, entonces ¿quién creó a Dios? Esa era la palabra. Entonces siempre que yo pensaba como en eso, yo me mareaba, y yo como estaba tan pequeña, entonces yo paraba los pensamientos y me quedaba dormida, pero eso era de muchas noches. Muy seguramente pues obviamente nosotros como hijos de Dios tenemos esa comunicación con Él, sino que se pierde un poquito porque hay muchas cosas, mucho ruido a tu alrededor, en tu corazón y en tu mente, que no te permite llegar realmente a la presencia de Él. Entonces desde pequeña el Señor siempre es tocando las puertas a nuestro corazón. Exactamente, tocando las puertas, ya vamos a ese punto. Pero ¿usted llegó a pensar o hasta intentó suicidarse? No, lo llegué a pensar. Sí llegué a pensar, pues no como suicidarme, sino como en ya no querer vivir, ¿cierto? No querer seguir viviendo de esta forma, porque yo decía, bueno, es un vivir todos los días, es como un sinsabor todo el tiempo, yo tengo todo en mis manos. Entonces dime, una persona que tiene todo en la mano y que realmente no se siente feliz, entonces uno decía, bueno, pero entonces ¿qué es la vida? ¿Cierto? Porque yo no me siento plena y tampoco estoy dando lo que yo estoy teniendo en mi corazón, porque tampoco lo encuentro. Era algo que era en mí innato, pues que ya el Señor, cuando uno ya llega pues a Dios, cuando ya Él desarrolla todo lo que Él tiene para uno, yo ya me doy cuenta que tenía yo para dar, que tenía escondido. Entonces era un sinsentido todo el tiempo. Entonces el no querer vivir por ese sentido, porque en realidad no es, o sea, vivir no es solamente caminar, y eso pensaba yo, es que yo lo que estoy haciendo es caminando, y en realidad yo no estoy viviendo, no estoy teniendo experiencia, no estoy dejando huellas, porque en mi corazón, aunque había hecho pues una carrera limpia, dentro de lo normal limpia, pero muy llena de vacíos para mí, o sea, muy bonita en la parte exterior, muy bonita en la parte como profesional, pero en realidad como persona yo no me había desarrollado, o sea, yo no había sacado lo mejor de mí como persona, o sea, como ser humano sí, pues en cuanto a lo profesional, pero en realidad el corazón no. Usted estaba lejos de Dios, pero Dios tenía los ojos puestos en usted. Amén. Y empezó a hacerle
llamados Sí. a través de una persona, a través de un amigo. ¿Cómo fue eso? Sí, una vez fuimos, me invitaron a una fundación de niños con leucemia. Tengo un amigo que se llama Sebastián. Él, pues en ese momento no hablábamos mucho, entonces pues en ese tiempo siempre me gustó mucho compartir con los niños y hacer esas obras, ¿cierto? Con los ancianos, con los niños, porque siempre he tenido esa parte sensible. Él me dice, Aleja, yo conozco un grupo de oración que se llama Corunum, nos reunimos en la parroquia Santa María de los Dolores y son todos los, creo que eran los jueves o los lunes, si no estoy mal, no me acuerdo del día, porque ya los cambiaron. Y él me empezó, después de eso, él me insistió como un mes completo, pero yo en ese momento le dije, sí, bueno, sí, no, me avisas, me cuentas, pero en realidad siempre era como sacándole el cuerpo a eso. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía a ti, o sea, yo pensaba pues que creí, o sea, yo creía en Dios, pero como no había tenido esa cercanía ni había visto los frutos en mi vida, porque yo no había tenido la experiencia de Dios, entonces yo decía, eso es algo más para la lista. Entonces él insistía semanal, hasta que una vez yo estaba con una amiga y me dice, Aleja, voy al grupo de oración. Y yo, ay, tan raro. Y yo, sí, Sebas, qué rico, no, te esperamos. Entonces yo le dije a la amiga, Diana, ¿será que hay un grupo de oración súper bonito? ¿Te gustaría ir? Y me dijo, sí. Ella de una me dijo, sí. Y yo, sin embargo, yo lo pensaba, y yo, bueno. Se llegó el tiempo, fuimos allá, puse mil excusas para entrar porque estaba lloviendo horrible y yo no me quiero mojar, no hay donde parquear porque había muchos carros, pues todo se interpone. Siempre cuando hay una bendición grande para tu vida, todo se interpone. Y eso fue el momento en que el Señor iba a decir, venga pues. Entonces se interpusieron muchas cosas, pero finalmente entré al grupo. Era muy bonito porque en la primera parte es el alabanza, primero hacen el rosario, después alabanza, después como un testimonio o una charla formativa, después alabanza. Yo llegué ya, yo creo que ya el rosario se había terminado, pero empecé pues en la parte de la alabanza. Y cuando yo llegué y me senté y empecé yo no sé, el Señor empezó a obrar tanto en mi corazón que yo empecé a sentir un poquito de esa llenura y de eso que yo estaba buscando que no había encontrado en ninguna parte. Entonces, tanto así fue que yo empecé a ir ya cada 8 días, siempre eran las primeras filas, siempre escuchaba, todo lo que me decían lo aprendía y empecé a sentir, es que uno no puede amar a Dios si no lo conoces. Es que es imposible tener experiencia de Dios si yo no lo siento vivo, porque Dios es un Dios vivo, no es una creencia, no es una película de Semana Santa, no, Dios es un Dios vivo, es un Dios Padre. Entonces empezar a conocerle primero para después amarle, o sea, no ir a una Eucaristía por temor de un castigo, sino por amor. Y también porque sé que es un regalo para mí, entonces empezar a ir a Eucaristía porque yo nunca iba a Eucaristía, entonces empecé a hacer mi rosario diario, empecé a ir a Eucaristía los domingos, empecé a conocer de Dios y Él empezó a manifestarse tanto en mi corazón, que Él empezó a obrar tanto que yo de un abrir y cerrar ojos ya dije, no quiero modelar. O sea, ni siquiera fue que yo llegué a ese grupo de oración a decir, no, es que yo quiero dejar el modelaje, es que no. El Señor empezó a poner esa pureza porque siempre el Señor te devuelve lo que el mundo te roba. Eso es como obra el Señor. Y cuando tú empiezas a sentir ese amor, ese aprecio de Dios, empiezas a descubrir el propósito por lo que Dios te hizo, que tu vida ha sido como una fachada y una máscara, en realidad no ha sacado lo mejor de ti porque Dios es quien te da lo mejor de ti, o sea, y es porque Él mismo se derrama en tu corazón, Él empieza a obrar en el corazón, y yo empecé entonces a alejarme de todo. Entonces yo ya, por ejemplo, en la forma de vestir, yo vestía vestidos pues altos, mostrando mucha piel, yo ya iba al closet y yo decía, bueno, esto no, me pongo esto, yo, tan extraño, porque no era ni siquiera que alguien me dijera, Aleja, mira, tienes que hacer esto, Dios no es un Dios de formas, Dios como es un Dios vivo, Él empieza a obrar en tu corazón y empieza a santificar tus días, tus momentos, tus gustos, porque yo era también una de las que escuchaba reggaetón todo el tiempo, o sea, yo me sabía todas las canciones, los que me conocen saben que yo me sabía todas las canciones, y yo ya empezaba a escuchar esa música y yo ya sentía como la violencia hacia la mujer, o sea, cosas tan impresionantes que yo antes lo hacía solamente, así como te digo, yo antes cuando yo me ponía ropa interior, como en ese momento era un instrumento, era como algo de arte, yo ahora digo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es templo de Dios, y ahí es cuando yo vi la diferencia. Antes yo no lo veía así por eso, porque yo me sentía un instrumento de arte, ahora yo me siento hija de Dios. Y como hija de Dios, yo me cuido, yo me cuido, yo me alejo o me acerco y Él empieza a manejar mi vida en cuanto a todo Y esto. usted entendió algo que yo pienso que es fundamental para una persona, el sentido de la Eucaristía, y se enamoró de esto, ¿no? No, es que, o
O sea, hay una película que se llama El Gran Milagro que yo quiero que las personas que no se la han visto se la vean. Eso fue una visión que tuvo Catalina Rivas. Es una visión donde ella, el Señor le permite vivir a ella todo lo que hay en una Eucaristía. O sea, yo empecé a ir a Eucaristía y yo ya empecé, o sea, obviamente el alimento de la palabra, que es lo que te da vida, y el alimento en el pan, ¿cierto? Que es el cuerpo y la sangre de Dios. Pero también lo que pasa en una Eucaristía, el regalo para nosotros es impresionante. Chica Águila en el 2006, imagen de innumerables marcas, de muchas firmas, empresas, en fin, pero como el Señor le cambió la vida de una manera dramática, Sí. dramática. Y sin pensarlo. Y sin pensarlo, pero Sí. para ustedes afortunadamente, ¿no? Sí, afortunadamente, claro, total. O sea, yo creo que yo en ese momento donde yo humanamente hubiera pensado en que Dios me iba a cambiar tanto la vida, muy seguramente me hubiera dado susto. El Señor es tan sutil y Él trae con lazos de amor a las personas que Él fue haciendo en mi corazón sin violentarme y me fue apartando de lo que realmente me hacía daño para llevarme a la mujer que Él había visualizado desde que me creó. Entonces fue algo muy bonito porque fue un caminar de muchas renuncias, pero también de mucha fortaleza, porque nosotros no somos capaces de tomar decisiones, sino Dios es el que empieza a obrar en nuestro corazón porque nosotros somos débiles. El Señor empieza a fortalecerse en tu debilidad. Es decirle al Señor, Señor, yo quiero, y el Señor hace. Bueno, el escenario de esa conversión suya fue en la parroquia Santa María de los Dolores. Sí. Y el Señor la tocó a usted de una manera tan impresionante, por decirlo así, que usted se quedó allá, es decir, usted se quedó en la parroquia Santa María de los Dolores ayudando, evangelizando, Sí. mejor dicho, como la sacristana de la Catequesis parroquia. de primera comunión, el Padre Gustavo, yo lo adoro, es un párroco, mejor dicho, él es un regalo para la comunidad, la verdad, sí, yo la parroquia, de hecho, el día patronal de Santa María de los Dolores es el día de mi cumpleaños, el 15 de septiembre, me pareció algo muy curioso. Sí. Porque fue desde que yo, bueno, obviamente Dios está en todas partes, ¿cierto? En todas las parroquias, pero uno siempre tiene como un cariño especial hacia algo que tiene buen recuerdo y allá fue donde yo conocí de nuestro Señor. Bueno, entonces, ¿en qué colaboraba exactamente? Bueno, yo daba catequesis para niños de primera comunión. Lo más bonito es que cuando uno conoce de Dios es un volver a nacer, entonces es uno... Cuando yo conocí a Dios me sentía como un bebé aprendiendo a gatear, así como si un bebé aprendiendo a gatear, después a caminar, a dar sus pasos, y así era con el Señor, porque Él empezó a darme leche materna en cuanto al conocimiento de Dios, ¿cierto? Porque como te decía ahorita, Él trae siempre con lazos de amor. Entonces era como un aprender con los niños, porque entonces yo estudiaba los temas pues con los otros catequistas y yo también daba la catequesis, entonces era aprendiendo yo también y enseñándole a los niños. Entonces fue algo muy bonito porque fue algo como una doble intención de Dios, poder aprender como niño y también enseñar pues como hija de Dios. Bueno, entonces se retiró del modelaje. Sí. Y como usted vivía del modelaje, ¿qué hizo para sostenerse entonces? Mira, eso pensaba yo decía, bueno, yo estudié mi bachiller, yo dónde voy a trabajar, yo tenía gastos súper altos porque yo en ese momento, pues yo para un catálogo uno gana el día, pues obviamente lo remuneran muy bien. Y era pensar, bueno, entonces ¿dónde voy a sacar para las cuotas del apartamento? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto, con lo otro? Pero cuando el Señor te dice a ti, ocúpate del reino de Dios y todo viene por añadidura. Yo dije, Señor, como tú no te puedes contradecir, como tú eres fiel, entonces si tú dices, yo respondo por ti, entonces le dije, bueno, Señor, yo te sirvo a ti, tú respondes por mí. Tanto fue así que yo duré 1 año y medio sin un trabajo diferente a evangelizar y a trabajar para Dios, y yo recibí absolutamente todo lo que necesitaba. Una vez me llegó un mercado a la portería de mi unidad. Sin saber de quién. No, ¿de quién? Yo le pregunté al portero, ¿pero quién lo trajo? Me dijo, no, yo no sé, pues un señor llegó y lo trajo, lo dejó, me dijo que para tu apartamento y bueno, pues acá está. Y empecé yo a preguntar y no. Y también ha sido el apoyo también como hermanos del grupo pues de Corunum, también ellos conmigo, como vieron toda la parte pues de formación y también como las renuncias, ellos también me ayudaron mucho, porque Dios también se manifiesta de una forma sobrenatural, en lo que yo te digo pues que le aparece a uno dinero en la cuenta y uno no sabe de dónde, y también utiliza el corazón de sus hermanos para poder servir. O sea, usted se dio cuenta de que es real la providencia de Dios. Es real, o sea, y lo he visto, todavía lo veo. Todavía lo veo, y no solamente en la parte económica, sino también en la parte de las renuncias en cuanto a la fuerza que el Señor te da para tomar decisiones que tú humanamente no eres capaz de tomar ni de asumir. Tú dices, sí Señor, esto lo hago por ti, porque es tu voluntad, ¿cierto? Porque, a ver, la voluntad de Dios es algo muy bonito. Yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios si yo no conozco a Dios, ¿cierto? Cuando yo empiezo a caminar con Dios, que sé lo que al Señor le gusta,
que siempre lo que al Señor le gusta es lo que le hace bien a uno, pero uno siempre es soberbio, rebelde, entonces no, yo no hago eso porque entonces Dios dice que no lo haga. No, los 10 mandamientos son mandamientos para nosotros hijos de Dios, no son para Dios. O sea, Él sabe que cada cosa de esas nos daña, y por eso pecado es todo aquello que te hace daño a ti y que puede hacer daño a los demás. Entonces es el caer en, el tomar pues en cuenta estas cosas y saber de que Dios no nos pide nada por capricho, sino simplemente porque él obviamente como papá nos cuida. Igual tenemos libre albedrío, ¿cierto? Y podemos elegir, pero Dios siempre te da a ti las herramientas para poder caminar como hijos de Dios. Obviamente con dificultades, porque yo no digo que en este momento yo no tenga dificultades, tengo dificultades, pero tengo esperanza, que es lo único que da, eso es lo que da el Señor y lo que te ayuda a ti a salir adelante. Yo me levanto con una dificultad y no estoy pensando, ¿yo qué voy a hacer con esta dificultad? No, el Señor se encarga. Y así ha sido siempre. Alejandra, 1 año y medio estuvo fuera Sí. del modelaje, las canchas del modelaje. Sí. Y tengo entendido, recibió incluso muchas ofertas y las rechazó, por Dios, ¿no? Sí, de modelaje sí, varias campañas, pero como te decía, ya no era nada que fuera de mi elección, de yo decir, bueno, yo las hago, no, porque ya era el cuerpo, pues por ejemplo en la parte de ropa interior, vestidos de baño, que yo ya no, o sea, yo no era capaz, yo ya sentía, como te decía ahorita, yo ya tengo, o sea, yo ya estoy consciente de que mi cuerpo es templo de Dios. Y que yo como templo de Dios, yo lo tengo que cuidar como lo más puro y lo más sagrado, porque es Dios el que habita en mi corazón y yo no quiero en este momento ya que se vaya por absolutamente nada y más por una mala decisión. Viví mucho tiempo con muchas cosas, tuve muchas cosas a la mano, pero no tenía nada. Ahora no tengo muchas cosas, pero tengo todo, porque tengo la plenitud en el corazón que nada del mundo me llenó. Por eso yo les digo a las personas, cuando me dicen, si yo tuviera esto yo sería feliz, si yo tuviera eso, yo les digo, no, no es el tener. Es el experimentar a Dios como Padre, porque Dios es el que provee. Que tu confianza no esté puesta en la plata que tienes en el banco, ni que esté puesta en tu carrera, porque pues obviamente si tú tienes una buena carrera, no tienes un trabajo, no tienes cómo dar ese paso profesional. Si tú tienes ese dinero en el banco y si ya no está, entonces mi vida se acaba, o también en una relación sentimental, si esta persona no está, entonces yo me muero. Por eso el Señor dice, ámeme a mí sobre todas las cosas, porque yo soy su provisión. No es lo que está a su alrededor, porque eso pasa, Dios nunca pasa. Entonces son pequeñas cosas que hacen la diferencia en el momento de vivir, porque ahora yo siento que vivo, porque Dios me ha devuelto la pureza y me ha devuelto el propósito que inicialmente el Señor tuvo cuando me creó, ¿cierto? Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. ¿Qué dicen las personas que la conocieron en el mundo del modelaje cuando no tenía ningún problema en posar con ligera de ropas para cualquier empresa y demás, para cualquier cliente, y la ven ahora evangelizando, hablando de Dios de una manera tan convincente que uno dice, esta niña sí, realmente tiene a Dios adentro? Sí, pues sí, la verdad, pues y te digo por mi familia, o sea, mi hermanita es una que me dice, Dios mío, a mí me cambiaron mi hermanita, obviamente para bien, ¿cierto? Porque soy una mujer nueva, pues no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física, porque yo era muy rubia, entonces también dije, ya no quiero más rubio, ya me quiero poner el cabello natural, pues, y dejármelo crecer. Fueron muchas cosas que fueron cambiando en mi interior y en mi exterior, que obviamente pues las personas se inquietan, y más porque de pronto las personas piensan, no, es que ya de pronto estaba aburrida en el modelaje, como muchas personas me dicen, es que el medio es muy pesado. Yo les digo, no es la carrera a que te dedicas, no es a lo que te dedicas, porque igualmente todos los trabajos son exigentes, es la falta de Dios. Eso es lo que crea vacío en tu corazón, independientemente de lo que tú te dediques, porque igual problemas van a haber siempre, situaciones difíciles van a haber siempre, pero Dios es el que hace la diferencia en tu vida, en el momento de tomar decisiones, en el momento en que te levantas con convicción y con fe, sabiendo que tienes un papá que responde por ti. Es como cuando uno está bebé, uno bebé no se preocupa si el papá le va a dar el tetero, si le va a dar la compota, no, uno simplemente juega y uno se despensiona y el papá siempre es al lado. O sea, y si nosotros como seres humanos somos imperfectos y como papás respondemos a las responsabilidades de nuestros hijos, imagínate Dios que es Padre y que es bueno, porque Dios no se puede negar a sí mismo, Dios es bueno, Dios es amor. Entonces es vivir en esa experiencia, porque no ni siquiera de convicción. Uno no puede, yo cuando me siento a hablar con las personas, yo no les digo, uno convence a las personas de Dios. No, yo no tengo necesidad de convencer, ¿cierto? Porque simplemente es contar lo que yo vivo, y Dios como es un Dios vivo, Él se manifiesta en esa persona. El Señor dice, clama a mí que yo te respondo, y es verdad. Tú clamas al Señor, con un corazón sincero. Lo único que se necesita es un corazón contrito, un corazón sincero que diga,
yo quiero conocerte, así como lo hice yo, Señor, yo no te conozco, yo quiero conocerte. Y en el momento que tú le dices, Señor, yo quiero conocerte, el Señor se manifiesta en tu vida, siempre. Porque como yo te digo, el Señor no se niega a sí mismo. El Señor cumple lo que dice porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Alejandra, ¿qué tan cierto es que usted tiene mucha sensibilidad, casi que sobrenatural para hablar con Dios? Sí, yo creo que eso lo experimentamos todos los que buscamos a Dios, porque Dios de todas maneras es sobrenatural, o sea, nosotros no estamos viviendo a Dios, o sea, lo estamos viviendo presente, pero en muchas cosas sobrenaturales, porque Dios está en otra dimensión, Dios siempre es presente, nosotros somos los que tenemos presente, pasado, futuro. Entonces es poder vivir esas experiencias y por ejemplo a mí en la parte de sueños el Señor se me ha manifestado mucho en muchas cosas. Obviamente hay sueños que no son de Dios y uno empieza a discernir qué cosas sí, qué cosas no. Él con cada persona tiene un trato diferente y uno se va dando cuenta qué dones va desarrollando en uno y en la forma en cómo se manifiesta. Entonces sí, desde pequeña siempre tiene esa sensibilidad. Lo que yo te decía a ti, por ejemplo, en las noches, cuando yo empezaba a pensar que me mareaba, entonces es esa misma sensibilidad espiritual donde Él se permite manifestarse en la parte pues del corazón, en la parte del ser. Y he tenido experiencias muy bonitas con nuestro Señor. Precisamente ustedes en estos momentos una mujer provida. Sí. Y lo de ser provida tuvo que ver con un sueño, ¿no? Sí, yo hace aproximadamente 3 años tenía muchos sueños donde el Señor, o sea, en los sueños yo me veía con un bebé, pero no salía de mí, era algo como, pero era un amor como si fuera mío. Pero yo pensaba en el sueño, pero si yo no lo he tenido, yo no tengo esposo, entonces yo no sé, y los bebecitos siempre eran recién nacidos y en muy precarias condiciones. Una vez me mostró uno que estaba dentro de una coca plástica tapada, y yo llegué y lo destapé, y era chiquitico, y yo sentía ese amor como si fuera mío, y yo pensaba como dentro de mi preocupación, pero si yo no estaba en embarazo, si yo no tengo esposo, pero igual no importa, venga, yo lo cojo, y era rojito, o sea, en precarias condiciones, y yo era desesperada buscando pañales y comida y compotas. Y bueno, tuve sueños de esos mensuales o cada 2 meses, muy repetitivos, tanto que yo le decía al Señor en oración, yo decía, Señor, ¿será que yo voy a tener bebés enfermitos? Y yo le decía al Señor, Señor, dame la fuerza de lo que venga a mi vida, que yo lo pueda asumir con mucho amor y con mucha valentía, porque en realidad es Dios quien te da a ti esa fortaleza, ¿cierto? Pero entonces yo lo entendía de ese modo. Cuando una vez llegué a tocar las puertas de Red Antioquia Provida, que ellos lo que hacen es se dedican a acoger a todas estas niñas que quieren abortar por situaciones económicas, por situaciones sentimentales, entonces yo empecé a hablar con ella como para mirar en qué le podía ayudar y todo, y el último sueño fue el día antes de conocer a Daisy, que es la directora de Red Antioquia Provida. Cuando ella empieza a contarme todo eso, yo le dije, listo, no, yo me voy de voluntaria, dígame qué hay que hacer. Ella empezó a decirme que íbamos a hacer charlas en colegios, a concientizar a las personas, obviamente las personas que ya habían padecido un aborto, que eso es algo muy difícil de superar, porque de todas maneras es la pérdida de un bebé que ya tú asumes y es una vida, o sea, que ya no está contigo, pero que está en el cielo, pero igual es un hijo que está en tu mente y que siempre estás pensando cuántos años tendría mi bebé si yo lo hubiera dejado vivir, o sea, es algo que es muy difícil de curar. Entonces ellos lo que hacen es acoger las niñas cuando están en embarazo, las que quieren pues obviamente abortar y ayudarles de muchas formas, y también acoger las niñas que también ya lo han hecho para hacer como esa sanación pues con Dios, porque Dios es el único que sana ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la situación es que yo le dije a ella, listo, yo quiero ayudarte, ¿cómo lo hacemos? Bueno, queremos que tú seas nuestra imagen de Red Antioquia Provida. Yo le dije, sí, yo quiero, hagámoslo. Y en oración el Señor me mostró que los sueños que yo había tenido con eso eran esos bebés me los estaba mostrando el Señor. ¿Cómo siente usted el ataque del mundo, el demonio y la carne, ahora que está en los brazos de Dios? Las tentaciones son todo el tiempo. Yo te digo, mi conversión, o sea, el haber conocido a Dios fue hace 4 años. Pero la conversión es de todos los días, desde que abres los ojos, porque siempre el mundo te está teniendo un montón de tentaciones, un montón de propuestas, las cuales dentro de comillas serían lo más fácil para ti en muchas situaciones, pero es eso, el estar pendientes y alertas. O sea, el mal no puede tocarte si tú estás en brazos de Dios. Es como, hago también como la semejanza con un papá. O sea, si yo estoy cogida de la mano de mi papá o de mi mamá y yo camino con él, a mí no me pasa nada. Si yo me suelto de la mano de mi papá, pues obviamente yo me puedo perder y pueden pasar miles de cosas. Es eso. Yo digo algo, Satanás es un perro amarrado que solamente muerde a quien se le acerca.
Si tú te acercas al pecado, el pecado te consume, ¿cierto? Pero si yo me alejo del pecado, Dios me protege, porque estoy al alcance de los brazos de Dios, y como Dios no violenta, entonces es tener siempre presente y estar alertas a lo que el mundo te ofrece y a lo que Dios te está dando todo el tiempo. Y no solamente tiene la protección de Dios, también de la Santísima Virgen de nuestra María. Madre. Usted Claro está consagrada, que sí, yo también estoy se consagró. consagrada. No, y para mí la consagración fue un paso gigante, porque es como que uno es como cuando uno llega al Señor, uno es como un vaso de agua sucia. O sea, que estás lleno de un montón de cosas, de estructuras mentales, de creencias erradas, de un montón de cosas, y el Señor va sacando esa agua y va derramando el agua limpia. Y la consagración es una catequesis súper bonita, donde te enseñan temas del diario, de lo que es nueva era, de lo que es el amor de Dios, de lo que es tener y disfrutar de una madre. O sea, es que María es madre, y si fue madre de Jesús, es madre también de nosotras, es poder disfrutar de esa maternidad, pues de esa parte maternal, que a nosotros tanto nos falta. Tenemos padre y madre. Hablábamos la semana anterior que usted en algún momento llegó a pensar en morirse, ¿cierto? No, debido al vacío que sentía en este mundo del modelaje. Y no son pocas las modelos que tienen un final tan triste, sí. Ellas mismas se han quitado la vida. De alguna manera usted está ayudando para que tantas niñas que aspiran a trabajar o a desempeñarse como modelos tengan algo más en su corazón, en su cuerpo, que el deseo de fama o de ganar dinero. Yo creo que todas independientemente en lo que estén viviendo, sienten ese vacío, porque yo te decía, no es ni siquiera lo que te dediques, es la falta de Dios. Independientemente en lo que tú estés, es la falta de Cristo, de Dios, del amor de Dios, del amor del Padre, porque es que nosotros estamos incompletos sin Él, y solamente tenemos ese gozo, esa plenitud. La vida te da, como te decía, momentos felices y momentos placenteros, pero no tienes el gozo que solamente el Señor da, la paz que solamente viene de Dios. Y en este momento sí he tenido la oportunidad de hablar con muchas compañeras, y es ese mismo vacío, ¿cierto?, que sentía yo. Y lo que pasa es que uno sí tiene que, cuando uno conoce al Señor, el Señor te ayuda, pero uno tiene que tomar decisiones en cuanto a lo que a ti te hace bien, en cuanto a lo que no te hace bien. Proporcionarse, sí. Exactamente, sí. Y no solamente eso, nosotros hemos visto también artistas muy famosos de cine, de Hollywood, que les pasa lo mismo, que los encuentran. Exacto. Entonces uno dice, bueno, son personas que tienen todo a la mano, pero no tienen a Dios, que es lo más importante. El dinero pasa, Dios no pasa, la fama pasa, Dios no pasa. ¿Usted le dijo definitivamente adiós al modelaje o ha vuelto otra vez a modelar? Bueno, yo de pronto hago cositas, pero para las que son para evangelizar, ¿cierto? De pronto para camisetas, para evangelizar, ese tipo de cosas, pero en realidad no. Y también pues tengo una amiga que también me he dicho, son una familia hermosa, que ellos fueron, yo digo que son mis padres en la fe, en la tierra, que se llaman Natalie y Lorenzo. Ellos han sido para mí un apoyo gigante, y ellos tienen una historia de vida súper bonita también, y son una familia de Dios. De hecho, ellos también forman matrimonios para Cristo, ellos les sirven mucho al Señor. Y tienen unas marcas, Lorenzo tiene una marca de camisetas que se llama Trono, y Natalie tiene una marca que se llama Proactive, y yo soy la imagen de Proactive. Pero es como lo que yo te decía ahorita, el deporte no es malo, pero si el deporte lo enfocas para la salud, es algo muy bueno, una niña proactiva, ¿cierto? Donde de todas maneras se desarrolla toda esa parte bonita de la mujer, porque no se trata de conocer a Dios y entonces descuidarme, no. Porque Dios, como te decía a ti, o sea, Dios busca personas integrales, y todo se nota, ¿cierto? El amor de Dios se nota por dentro y también se nota por fuera, en tu exterior. ¿Y cuáles son los planes de Alejandra? Es decir, a futuro, ¿qué sueña, qué desea, qué planea? Bueno, mis sueños obviamente es seguir sirviéndole al Señor. En este momento yo estoy trabajando para una firma muy importante, una constructora que se llama Cantagirone. Estoy feliz y me han dado la oportunidad. Mira, yo regué hojas de vida, las que tú quieras, a todas las constructoras, porque entonces yo decía, bueno, ¿y entonces yo en qué voy a trabajar si yo no sé modelar y yo no tengo una carrera? Empecé a ir a entrevistas en muchas partes y en ninguna me salió. Y mira, la fidelidad del Señor me salió en la empresa más importante que tiene Medellín, que se llama Cantagirone. Entonces fue algo muy bonito, donde uno ve el favor de Dios, donde uno dice, no, es que no son las fuerzas humanas, no es si tú estudiaste, si no estudiaste, si tienes dinero, no, es donde Dios te quiera poner, y allá me puse. ¿Y sigue en ese grupo? Corunum, sí, voy ocasionalmente, porque pues ahorita estoy ya en más clases de Biblia, porque ya me formo más a través de la palabra, siento mucha necesidad ya, pero obviamente pues esa parte espiritual donde alabamos al Señor, donde escuchamos testimonios, pues obviamente eso edifica mucho el espíritu. ¿Y de Eucaristía diaria? Sí, cuando puedo lo hago diario, pero mejor dicho, para mí la Eucaristía es el regalo más grande,
Cuando uno tiene conciencia, bueno, yo les contaba lo del Gran Milagro, que esa película es Ajá. hermosa. Cuando yo vi esa película, yo lloraba, o sea, yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, perdóname, porque yo nunca he escuchado una Eucaristía. O sea, yo no he sido consciente de lo que yo estoy recibiendo. Las personas dicen, o decía yo también, no, es que qué pesar del Señor que no pude ir a misa, no, pesar del Señor no, es que Dios no deja de ser Dios y tú no vas. Eres tú la que se pierde el regalo. O sea, yo ahorita digo, yo quiero, porque, o sea, es mi alimento, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo tengo que alimentar mi espíritu. ¿Y cómo lo alimento? Con la Eucaristía, con Jesús, con el cuerpo y la sangre que están en el pan y también con la palabra. Que eso es lo que realmente te levanta. O sea, la palabra cobra vida en tu corazón y da vida y vida en abundancia. Y el rosario también. El rosario también, claro que sí. Para mí el rosario es hermoso y más ahorita pues donde estamos en tantas actividades y de servicio, donde necesitamos estar pues muy conectados con el Señor y con nuestra Santísima Madre. Pues Alejandra, estupendo su testimonio, me encanta que el Señor la haya traído a este programa y ojalá con lo que ha dicho muchas personas se sacudan, que de verdad lo que nosotros pensamos que es una vida completa, que es una vida llena, es simplemente vacío, es un engaño. Es un engaño del mundo, es un engaño del mundo. Yo digo que este no es mi testimonio, este es el testimonio de lo que Dios hace en la vida de sus hijos, porque todo es para gloria de Dios. Todo lo que yo soy en este momento yo no lo elegí, el Señor lo hizo para mí y lo hizo por mí. Y me siento la mujer más feliz y más plena del mundo. Y esto no lo cambio por nadie.